بشهر الخير ومقدمه ينيخ. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. En el nombre de Allah, clemente misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sus familiares, sus compañeros, todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. Hoy, inshallah, vamos a analizar unos versículos del Sagrado Corán, tratar de profundizar un poco en los significados de unos versículos que hablan un poco sobre cómo se va a sentir o se van a sentir algunos musulmanes el día del juicio final, a causa de haber creído en el profeta sallallahu alaihi wasallam, pero no haberlo seguido. Son dos conceptos distintos. Uno es creer en el profeta y otro es seguirlo, practicar su sunnah, sus enseñanzas. Allah Azza wa Jal dice, estos versículos están en la sura 25, los versículos 27 a 30. Dice: وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتِي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. La traducción en español dice: el injusto, el Dalim, morderá sus propias manos lamentándose y dirá: ojalá hubiera seguido al mensajero, ojalá hubiera seguido el camino del mensajero. Ay de mí, ojalá no hubiera tomado a aquel por amigo, pues me alejó del mensaje a pesar de que me había llegado. El demonio lleva al ser humano a la decepción. Dijo el mensajero: oh Señor mío, mi pueblo ha abandonado el Corán. Estos versículos empiezan hablando sobre cómo se va a sentir. Describen los sentimientos, la sensación, las emociones que va a tener un musulmán el día del juicio. Y lo primero que empieza el Sagrado Corán es haciendo una especie de imagen. Dice: يَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. Dice, el día que muerda sus manos. Y es una imagen en el idioma árabe de cuando una persona se arrepiente profundamente de lo que hace y hace esto. Se muerde su propia mano, ¿sí? Como una forma de autoinfligirse castigo, de demostrar lo arrepentido que está y de que trata de demostrar esa frustración que tiene consigo mismo. Y si bien nosotros entendemos que la palabra zalim o injusto puede significar que la persona es injusta con otra persona, y es de las cosas que más tenemos que tener en cuenta hacia el día del juicio, porque el día del juicio se va a establecer justicia entre todas las personas, el zalim al que se refiere este ayat no es injusto hacia otros, sino que es injusto hacia sí mismo. Y vamos a ver cómo la persona se arrepiente tanto de haber sido injusta consigo mismo. Dice: Ya laytani ittakhadtu ma'a rasuli sabila. Lo primero que dice esta persona que muestra su arrepentimiento es: ojalá hubiera seguido al mensajero de Allah. Es de lo que se está arrepintiendo en ese momento. Es decir, está viendo el juicio y está viendo que su juicio no va bien. Y se arrepiente porque se da cuenta que la forma de que su juicio hubiera sido mejor es que hubiera seguido al profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero el ayat, si se dan cuenta, no dice ojalá hubiera creído en el profeta. No dice eso, sino que dice ya laytani ittakhadtu ma'a rasuli sabila. Ojalá hubiera seguido junto al profeta el camino. Ojalá hubiera seguido el camino junto al profeta sallallahu alaihi wasallam. Es decir, implica que esta persona creía, le llegó el mensaje, esta persona creía en Allah y creía en el mensajero.
Pero aparte de creer en el profeta sallallahu alaihi wasallam, no había seguido sus enseñanzas, no había seguido su sunnah, no había seguido sus consejos y advertencias. Y entonces el día del juicio lo que hace es arrepentirse por no haber practicado la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Se dan cuenta qué tipo de musulmán nos está hablando? Este que se está arrepintiendo es una persona que decía la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pero lo que no hacía era apegarse al ejemplo del profeta sallallahu alaihi wasallam. Como hay un entendimiento erróneo a veces en algunas personas que le dicen tal cosa es sunna, y dice, bueno, si es sunna no hace falta que lo haga, y piensan que todo lo que viene a través de la sunna no es necesario. O personas que todavía tienen una fitna, una sedición un poco mayor, y dicen, lo único que necesitamos es el Corán. Si está en el Corán, lo sigo. Si no está en el Corán, la sunna no es obligatoria. Este ayah está hablando de esas personas. Y por eso es importante que aquellas personas que tienen esta fitna con respecto a que la sunna no es importante, o que la sunna es secundaria, o que todo lo que es sunna significa simplemente que si uno quiere lo practica y si no, no. Estos versículos le hablan a ellos. ¿Qué dice la persona? Ojalá hubiera seguido el camino del profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero esta persona se da cuenta en ese momento de que ese pensamiento de que la sunna no era importante, de que podía no seguir la sunna, no fue una conclusión que él mismo sacó leyendo el Corán y sunna, sino que hubo otras voces, otras personas que lo llevaron por ese camino. Y por eso dice, Ya wailati, ay de mí, qué mal lo que hice, qué mal lo que he hecho en el pasado. Leitani lam attajid fulanan khalila. Ojalá no hubiera tomado a fulano como amigo. Y Khalil es más que sadiq. Para amigo nosotros decimos sadiq, pero Khalil es alguien íntimo. Es decir, como se dice ahora, mi mejor amigo. Nosotros decimos, en Argentina decimos mi compa, mi compañero. ¿Sí? Ahora los jóvenes dicen mi bro. ¿Ah? Mi bro. Eso es. Está hablando de ese, del que está todo el tiempo con él. Y lo que se lamenta dice, Ya leitani lam attajid fulanan khalila. Es muy interesante. Subhanallah. En los libros de tafsir dice, existe como una especie de la persona está tan confundida en ese momento porque el día del juicio es algo tan serio que dice, lam attajid fulanan khalila. Khalila es, como dijimos, un muy buen amigo. Pero cuando no menciona el nombre, sino que lo menciona como fulán en idioma árabe significa alguien que no recuerdo muy bien quién es, alguien por allá. Es decir, en ese momento, a pesar de que sabía que Netunia lo había tomado como su Jalil, su amigo muy cercano, en ese momento ni siquiera recuerda su nombre, pero sí recuerda la da'wa que le hizo. Sí recuerda que fue esa persona la cual lo llevó por el mal camino. Y si bien en Netunia eran muy cercanos, en ese momento se arrepiente completamente de haber tenido a esa persona por su amigo cercano. Y por eso dice, ojalá no hubiera tomado a aquel por amigo. Los sabios de Tafsir dicen que no se mencione el nombre, sino que la persona piense en aquel y diga, ojalá no lo hubiera tomado aquel, significa que en este momento ya lo está rechazando y se da cuenta que su amistad era una amistad falsa. Pero se da cuenta cuando ya es tarde. Se da cuenta cuando ya está en problemas a causa de esa amistad que tenía y que esa mala amistad lo influyó mal. Y por eso el tema de las amistades es algo que se trata
varias veces en el Sagrado Corán y en la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam sobre que hay que tener mucho cuidado a quien uno elige como sus amigos. Y la palabra amigo, en este caso Jalil, que es alguien muy cercano, no es el compañero de trabajo, el compañero de la facultad, o algo que una persona se ve, se saluda una vez y ya está. No. Sadiq o Jalil es una persona con la que uno tiene un sentimiento. Ese es mi amigo. Si uno no lo ve un par de días, lo extraña. Lo que diga es importante para mí, me afecta. Sus conclusiones me hacen realmente pensar. No es una persona, simplemente alguien que está en nuestro entorno. Significa alguien a quien nosotros le abrimos nuestra confianza. Alguien con el que pasamos, por ejemplo, esas noches en las cuales estamos hablando de determinados temas y la decisión que él toma es importante para nosotros. El Corán y la Sunna tratan mucho este tema, que uno tiene que ser muy cuidadoso porque los amigos terminan influyendo. Y por eso todos los que somos padres también tenemos que preocuparnos de quiénes son las amistades de nuestros hijos. El esposo debe preocuparse cuáles son las amistades de su esposa. La esposa también debe preocuparse quiénes son las amistades de su esposo, porque las amistades, no los conocidos, las amistades terminan influyendo. Y como vemos en este hadiz, en este ayah, la persona en ese momento se arrepiente mucho de haber tomado a esa persona que ya ni siquiera es importante quién es, porque no me acuerdo el nombre, pero lo que hizo conmigo, la influencia que tuvo sobre mí, sí la recuerdo en este momento. Porque dice, لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي. Dice, porque me alejó del mensaje después de que me había llegado. Entonces, se da cuenta esta persona de lo que se arrepiente es del resultado, y se da cuenta de que haberse sentado con esta persona y pasado tiempo con esta persona fue la causa por la cual se desvió. Y hay algo también interesante que los sabios dicen, Adallani le está, de alguna manera no está asumiendo culpa. Recuerden que el Corán está describiendo a una persona que en el juicio no le está yendo bien, pero esta persona, en vez de hacerse responsable de que la culpa fue mía, dice, ojalá no lo hubiera tomado a mi amigo, él me desvió, adallani huwa, es decir, él me desvió a mí. Es decir, incluso en ese momento no está tomando responsabilidad de que la culpa de haberlo elegido a él como amigo fue suya y la culpa de haber seguido sus argumentos fue suya. ¿No? Él se arrepiente, pero la culpa es del otro, y eso es algo bastante normal, pero que no está bien. El Corán nos está mostrando de que uno tiene que tomar responsabilidad. Quien elige los amigos soy yo, y el que tiene que asumir las consecuencias de qué es lo que producen esos amigos en mí, esas compañías en mí, tengo que ser yo. Pero como esta persona es una persona de las que está yendo mal en el día del juicio, dice, no asume responsabilidad por sí mismo. Lo que también muestra este ayah es que a esta persona las advertencias le habían llegado. Alguien le había dicho, fulano no es buena persona. Alguien le había dicho, ese argumento que te dice tu amigo de que no tienes por qué seguir la sunna no es correcto. Lo correcto es creer en Allah y seguir al mensajero. Porque ¿qué dice la persona? قَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي. Dice, me apartó del recuerdo, me apartó del mensaje después de que me llegó. Es decir, la persona sí asume de que el mensaje sí le había llegado, pero fue la misma persona la cual rechazó los consejos, pero no rechazó a su amigo. Por eso está profundamente arrepentido. Miren lo que dice después. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ Dice, el shaitán lleva al ser humano a la decepción.
Esta es como la primera conclusión de esta persona, o, dicen los sabios, puede ser conclusión de la persona o puede ser una afirmación de Allah. Es decir, la persona puede haberse dado cuenta de que todo eso, esas palabras que venían de su amigo, en realidad venían inspiradas por Shaitán. O puede ser una afirmación de Allah diciendo: este escenario de no elegir bien a los amigos y dejarse influenciar mal por sus argumentos y dejarse llevar más por las emociones, lo importante es que lo dice mi amigo, que por el argumento en sí, es una forma que tiene Shaitán de desviar a las personas. Y la última palabra, como dice Jadulan, es decir, la decepción. La decepción se refiere al resultado final. Pues todos sabemos que Yom al-Qiyamah, el día del juicio final, es un juicio. Y cuando uno va a un juicio, cuando uno va a un examen, lo que quiere terminar es con éxito, aprobando el examen, ganando el juicio. ¿Qué significa la decepción? Cuando uno pensaba que iba a ganar, pensaba que había estudiado suficiente, pero se decepciona al final porque el resultado no es lo que pensaba. Y en la dunya siempre sale el sol al otro día, siempre hay otras oportunidades. Desapruebas un examen, puedes volver a intentarlo. Pierdes un juicio, puedes volver a rehacerte. Pero Yom al-Qiyamah no hay después. Ya no hay otra oportunidad. Entonces, quien pierde ese examen realmente ha sido una decepción para sí mismo. Ahora, dijimos que este ayat estaba hablando de que esta persona era musulmana, ¿no es cierto? Y que sabía, reconocía que le había llegado el mensaje y que le habían llegado los argumentos sobre la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, y también sobre lo importante de seguir el ejemplo del profeta sallallahu alaihi wasallam, no solo creer en él, sino seguirlo. Y como es musulmán, y todos nosotros entendemos esto, sabemos que el día del juicio hay algo especial, que si no lo logramos a través de nosotros mismos, quizás lo podemos lograr a través de la intercesión del profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Sí? ¿Todos conocen esto? Que el profeta sallallahu alaihi wasallam va a interceder de muchas maneras por su umma. Se llama shafa'a, la intercesión. El profeta sallallahu alaihi wasallam va a interceder para que comience el juicio. Va a interceder para que le sea hecho fácil el juicio de algunas personas. Va a interceder para que haya perdón. Va a interceder para que aquellos que estaban condenados al infierno no entren al infierno y entren directamente al paraíso. Va a interceder para que aquellos de su umma que habían ingresado al infierno salgan. Si el profeta sallallahu alaihi wasallam va a interceder de muchas maneras. Entonces, esta persona, la cual está describiendo el Corán, ve que su juicio va mal. Pero ¿qué última esperanza le queda? Le queda la esperanza de la shafa'a, del Rasul sallallahu alaihi wasallam. Y esta persona está viendo cómo el profeta sallallahu alaihi wasallam intercede por algunas personas y esas personas se salvan. Pero ¿qué fue lo que hizo esta persona en la dunya? Esta persona le dio la espalda al profeta sallallahu alaihi wasallam. Dijo que su mensaje no era importante, que no había por qué seguirlo, que era algo voluntario. Como dijimos, en algunos casos incluso rechazar completamente su sunna. Y entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam, el último ayat con esta persona, dice: mi última esperanza es la intervención del profeta sallallahu alaihi wasallam. El último ayat dice: وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Entonces dice el mensajero: oh Señor mío, mi pueblo ha abandonado el Corán. El profeta sallallahu alaihi wasallam, esta persona estaba viendo que el profeta intercedía por personas y las salvaba. Y cuando espera su turno de que el profeta interceda por él, el profeta sallallahu alaihi wasallam ni siquiera le habla a él, ni siquiera lo ve a él, sino que cuando llega su turno, el profeta sallallahu alaihi wasallam le habla
Allah Azza wa Jalla. Y en vez de interceder en favor, se queja de esta persona a Allah. Y le dice, oh Señor mío, mi pueblo, es decir, esta persona, ha abandonado el Corán. ¿Recuerdan cómo empezaron las aleyas hablando de que la persona había abandonado qué? No había seguido que el camino del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y el profeta está diciendo, esta persona ha abandonado el Corán, queriendo decir claramente que quien no sigue la sunna, que quien rechaza al profeta sallallahu alaihi wasallam, que le da la espalda al profeta sallallahu alaihi wasallam y dice yo solamente sigo el Corán, está mintiendo y se está mintiendo a sí mismo. No hay manera de seguir el Corán si no se sigue el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y quien rechace la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, el día del juicio no va a tener su intercesión. Pedimos a Allah Azza wa Jalla que nos conceda comprender el Corán y seguir al profeta sallallahu alaihi wasallam, y que sea la persona más amada para nosotros, que sea nuestro guía en nuestro camino.